Buenos días y bienvenidos a un webinar más de la serie de Prima AFP y Semana Económica ASG, una mejor forma de hacer negocios. El día de hoy vamos a tocar la tercera sigla de lo que son los factores de sostenibilidad de ASG, que es la G de gobernanza, la G de gobierno corporativo, y el tema que nos trae hoy es cómo gestionar los nuevos riesgos que enfrentan hoy las organizaciones. Han sido hasta ahora 2 eventos espectaculares que han reunido unos paneles de primer nivel y este de acá no podría ser de otra forma, así que vamos a cerrar con broche de oro. Les voy a presentar quienes nos acompañan el día de hoy, que son Mauricio Laya, socio principal del estudio Muñiz. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y muy contento de acompañarlos en este evento. No, muy contentos de tenerte aquí, Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo. Está también con nosotros Marco Antonio Saldívar, que es director independiente de Buenaventura, Pacasmayo y Santander Consumer. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias, Álvaro. Siempre un gusto estar en estos eventos de Semana Económica y Prima. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Bienvenido. También está con nosotros Daniela Dor, gerente de análisis y alternativos de Prima AFP. Daniela, bienvenida de nuevo. Gracias, Álvaro. Feliz en verdad de poder compartir esta mañana con Beatriz, con Marco Antonio, con Mauricio y bueno, y con todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Daniela, que además ya nos habías acompañado en el primero de los eventos, así que comenzamos bien y cerramos con broche de oro, como nos decía hace un rato Beatriz Boza, que es nuestra cuarta panelista, que es social líder regional de gobierno corporativo y empresas familiares de EY. Bienvenida, Beatriz. Gracias, me encanta estar en este panel y ver el compromiso de Prima y de Semana a temas que incluyen y visibilizan equidad de género también en este panel. 100%, Beatriz, como ya habíamos conversado, tenemos un panel además equitativo y tenemos un cierre totalmente femenino con la última pregunta, así que será un cierre con broche de oro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a pasar ahorita a las preguntas y vamos a comenzar, de hecho, contigo, Beatriz. La primera pregunta es sobre transformación, porque la pandemia fue un riesgo urgente e inesperado, bueno, para la sociedad en general, las empresas en específico, allá por el 2020. Digo allá porque el 2020 ya suena, con todo lo que pasa en un año en estos tiempos, el 2020 suena como hace una década casi. ¿De qué forma cambió la manera en que se gestionan los riesgos en la actualidad, mirando este riesgo urgente e inesperado al que nos enfrentamos desde el verano del año pasado? Comenzamos contigo, Beatriz, y ahí vamos a pasar a ti, Mauricio. Mira, la pandemia nos cambió las prioridades en materia de riesgos a todos. 3 del top de los 5 principales riesgos más críticos de este último año, según un estudio de EY, no se consideraban entre los 10 más importantes del 2019. Entre los más críticos no se consideraban, no estaban en el radar. Estamos hablando de salud y seguridad ocupacional, que se volvió importantísimo para todos. Estamos hablando de interrupción de la cadena de suministro, abastecimiento y distribución, clave hoy día, y la adaptación de un nuevo modelo operacional. Pero además de estos que no estaban en el top 5, en el top 10, ¿no? Estaba continuidad de negocio, que no estaba el 2019 entre los top 10, y cambios en el comportamiento de la demanda y de la competencia. ¿Y en qué se ha traducido esto en concreto a nivel de los directorios y de las empresas? En 2 aspectos, según este estudio que hicimos hace menos de un año. 1, mayor foco de los directorios en la supervisión formal de los riesgos a través del comité de auditoría
y o riesgos a cargo de independientes. El número de los independientes también aumentó, según este estudio, en 5 puntos porcentuales del 2019 a, podemos decir, después de COVID. Primer cambio que hemos visto, ¿no? El mayor foco del comité de auditoría. Y esto a nivel de las gerencias, a través de la conformación de funciones formales de riesgos, que sí creció significativamente, 10 puntos porcentuales. ¿Y cómo lo hicieron? Ya sea contratando personal especializado, a pesar de los recortes de personal derivados del COVID, se contrató más personal, fue una de las alternativas. La segunda fue asignándole esta tarea formal a un órgano que ya existiese, dándoles más chamba, o en tercero, haciendo un outsourcing de la auditoría interna. Y en esta encuesta, ¿no?, que lidera Renato Urdaneta de nosotros y que ve los temas de riesgo junto con Óscar Meléndez, a más de 150 empresas top del país, se identificó un gap. ¿Y cuál ha sido este gap? La falta de desarrollo de planes de continuidad de negocio, porque era 1 en 10 que ya tenían instaurados planes de continuidad de negocio, y en la práctica lo que vemos, esto está creciendo, ¿no? Entonces, en suma, a tu pregunta, una nueva navegación en materia de riesgos, con responsabilidades a nivel de los directorios y este rol de los independientes que entran a tallar, y con equipos y temas formales de definición que suponen, ¿no?, procesos, accountability bastante más claros, que han venido para quedarse. Muchísimas gracias, Beatriz, por esa respuesta, además que llena de data y bueno, que demuestran que efectivamente ha habido una transformación, hay nuevas estructuras, hay nuevas funciones, así que estamos acá ante un cambio importante. Mauricio, ¿cómo lo has visto tú? ¿De qué manera cambió la forma en que se gestionan los riesgos a la luz de estos hechos inéditos que vivimos desde hace ya más de 1 año y medio? Sí, gracias, Álvaro. A ver, yo quiero enfocarlo más desde el lado de la gobernanza. Y yo creo que aquí, efectivamente, la aparición de la pandemia tuvo una serie de efectos, ¿no? Lo primero es que en automático se empezaron a crear al interior de las organizaciones, y me refiero aquí al mundo más amplio de las empresas peruanas, no a las top empresas peruanas que podían venir ya con algún nivel de corporativización, profesionalización, acompañando su gestión, sino me refiero al universo mayor de compañías en el Perú. Lo que muy rápido ocurrió fue que se activaron los ya conocidos comités de crisis, ¿cierto? Porque lo primero frente a una circunstancia de ese tipo es que se generan comités de crisis. Mi sensación en términos de pérdida de gobernanza en esa primera fase de la pandemia, porque yo creo que al inicio hubo una pérdida de gobernanza, es que en una gran cantidad de empresas con accionista controlador, todavía empresas familiares, que son el gran porcentaje de las empresas en el Perú, este accionista controlador empezó a tener un rol demasiado activo en el manejo de la situación, porque finalmente lo que estaba en juego es la continuidad del negocio al que se refería Beatriz, y finalmente el principal impactado con esa continuidad y al que sintió que era el que tenía que ponerse al frente muchas veces era ese accionista controlador. Y yo creo que hubo una primera fase de pérdida muy rápida, de pérdida de reglas de gobernanza, donde de pronto tenías al accionista controlador despachando con el gerente general, miembros de un comité ejecutivo de crisis que rápidamente empezaban a tomar algunas acciones, ¿no? Fue un poco más lento, pero yo diría que al cabo de pocas semanas, rápidamente empiezan los directores a tomar participación en estos comités de crisis, sobre todo los directores externos. Yo me refiero siempre, ojo, a los directores externos no independientes por mi concepción legal. Directores independientes tienen que ser todos. O sea, aunque el accionista, si el accionista decide actuar como director,
tiene una obligación de ser independiente también en la toma de sus decisiones. Pero yo creo que los directores externos empiezan a tener un rol también activo, y los directorios empiezan a dar una mirada complementaria, ya no solo de crisis, sino identificación de cada uno de los riesgos que esta pandemia y este nuevo ecosistema en el cual la empresa tenía que moverse generaba. Hablar de riesgos, claro, yo creo que el principal para una gran cantidad de empresas en el Perú era la sobrevivencia, ¿no? Ese era el riesgo como mayor, su posibilidad de sobrevivir a lo que parecía ser una situación tremendamente compleja. Pero la mirada de los externos creo que ayudó mucho a compartir experiencias de otras empresas en las cuales ellos habían empezado a encontrar algunas respuestas, identificar algunos riesgos y a tener, sin duda, algunos planes, medidas de prevención, medidas de mitigación frente a esos riesgos que rápidamente se fueron compartiendo en todo el ecosistema empresarial. Entonces yo a este tema de la pandemia, lo que le veo son como tres momentos muy claros que distingo, que es uno de descontrol, pérdida de gobernanza, comités de crisis gestionando, gran acción y participación del accionista controlador. Uno segundo es una pausa, es ya donde interviene el directorio con participación de los directores externos. Los directorios empiezan a tener además una frecuencia mayor. Y una tercera fase en donde quedan instaurados en esta gran cantidad de empresas que no los tenían, comités de riesgos, que han venido operando a lo largo de toda la pandemia, y que evidentemente luego ahora han tenido un doble zoom con el contexto político, que eso lo veremos más adelante. Lo interesante de esto además es que, y con eso termino esta primera parte, es que creo que los directores externos le llevaron al accionista controlador de la empresa la mirada china de lo que es una crisis. Y no sé si ustedes saben, pero crisis se escribe básicamente con dos caracteres. Uno refiere peligro y el otro refiere oportunidad. Esa es la manera en que se escribe crisis en China. Y creo que eso es lo que terminó pasando. Los directores externos aportaron un poco esa cuota de, señores, esta es una oportunidad dentro de la situación compleja para acelerar temas de manejos, de identificación de riesgos, poner fit a la compañía para otorgar respuestas de gestión de esos riesgos y tratar de salvar lo que parecía en algunos casos y en algunos sectores algo insalvable, que era la continuidad del negocio. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu respuesta. Vamos a pasar en este punto a la siguiente pregunta, que es para ti, Marco Antonio. En los últimos años, de hecho, el mayor foco en el gobierno corporativo, a partir de los escándalos de corrupción que afectaron a algunas empresas peruanas, significó que estas, ¿no? Y no específicamente estas que pasaron por escándalos de corrupción, sino las empresas peruanas en general, lleguen más preparadas a la pandemia, porque tal vez tenían una estructura de gobernanza un poco más sólida que en el pasado a partir de todos estos hechos que creo que ya todos conocemos. ¿Cómo dicha preparación pudo haber redundado positivamente en quienes hicieron su tarea con esta mayor anticipación? ¿Realmente esta mayor preparación previa los ayudó a que el momento en que nos golpea la pandemia puedan combatirla con mayor eficiencia? ¿Cómo lo ves? A ver, mira, yo creo que lo que hemos tenido en este país y probablemente en los últimos años, que nos ha llevado a esta resiliencia que todavía vemos ahora, es que nos hemos ido acostumbrando a tener los problemas que no esperábamos y a poderlos afrontar de una manera rápida. Probablemente el crecimiento que tuvimos desde el comienzo de los 90, con un entorno económico bastante favorable, con vientos externos e internos a favor, en algún momento se decía que podía generar alguna complacencia en el empresariado peruano, porque todo estaba yendo bien, no pasaba nada, los escándalos al final los veía solo en los periódicos, en las noticias de otros países. Pero en los últimos años
empezamos a tener estos temas, empezamos a tener los temas de corrupción que saltaron bastante rápido y empezaron a generar un pensamiento de, oye, ¿cómo sé que no me está pasando esto a mí? Si yo soy una corporación grande, una corporación que también tiene, digamos, equivalente a las que le tuvieron el problema, ¿cómo me aseguro que eso no me pasa? Entonces, esa alerta de empezar a gestionar, en este momento estabas hablando de los riesgos de cumplimiento, empezó a haber también una serie de normas sobre la responsabilidad de las empresas, los directores, etcétera, que te pusieron alerta, generaron unas mejoras de gobierno corporativo y mirar algunos riesgos que tú siempre creías que estaban ahí muy lejos de ti. Y después viene, evidentemente, el tema de la pandemia, que tampoco lo tenías como, bien lo dijo Beatriz, y lo vemos con lo que dijo Mauricio, no está, de alguna manera, no estaba mapeado en ninguno de nuestros esquemas de riesgos. Siempre era una cosa que, bueno, ¿qué podía pasar? Pues, y nada. Y después viene el riesgo político. Entonces, ya, digamos, como ejercicio, si tú has establecido una buena gobernanza de toma de decisiones, estás mucho más preparado para ver qué cosa va a pasar. O sea, ya no te va a sorprender porque pierdes esa capacidad de sorprenderte de que aparezca lo que se llamaba anteriormente pues los cisnes negros, que ahora se dan cuenta que los cisnes negros son más en número de lo que se creía en el pasado. Entonces, esa forma de que nos despertó el tema de la corrupción y por qué no puede pasarme a mí, sí ha ayudado a algunas empresas a generar escenarios diferentes desde a veces uno miraba y decía, oye, ¿por qué estás evaluando escenarios catastróficos? Si eso no se va a dar. Bueno, pues al final estuvimos cerca de tener esos escenarios catastróficos. Entonces, hoy día esa forma de haber mirado los riesgos y la actuación de la compañía y la resiliencia, yo creo que ya está asimilada. Por lo tanto, quienes empezaron más temprano a mirar esos riesgos que lo veías lejos y decías, serán lejos, creo que tienen una probabilidad de ocurrencia remota, pero si ocurren, me pueden significar un efecto muy importante en mi negocio. Han sido mucho más vistos, probablemente internacionalmente desde la crisis del 2008, 2009, y localmente un poco más acentuado desde la crisis de Odebrecht y los riesgos de corrupción de esta década, de esta última década, ¿no? Entonces yo creo que sí, había una ventaja de aquellos que ya habían mirado el tema anteriormente para poder de alguna manera adaptarse mejor a una nueva realidad, que es la que además lo que vamos a ver después es que está cambiando cada rato, ¿no? Realmente lo hace. Son tiempos de muchísima volatilidad, de muchísimo cambio, incertidumbre. Así que realmente quienes llegan preparados a estos tiempos son, creo que finalmente, los grandes ganadores. Vamos a hablar también sobre un tema para el que algunos se fueron preparando y para el que algunos ya dieron sus primeros pasos, pero vamos a ver hasta qué punto, que es el terreno de la diversidad de los directorios, porque finalmente los directorios en el Perú han pecado históricamente de ser muy tradicionales en su conformación. Y te pregunto a ti, Daniela, durante la pandemia ha continuado la tendencia que ya se había iniciado un poco antes hacia directorios con mayor presencia femenina, pero también de ejecutivos de menor de edad y de backgrounds profesionales que no sean los clásicos. Esto ha continuado. Y una pregunta adicional sobre esto, y un poco citando a Alfredo Torres, con quien estuvimos una serie de webinars hace poco, estamos también viendo que aumenta la presencia de ejecutivos que no sean limeños en estos directorios, que también aporten la llamada diversidad regional. Te pregunto, Daniela, ¿tú cómo lo ves? Sí. Bueno, me encantaría decirte que ya en los directorios vemos, digamos, lo que estamos viendo en este panel, ¿no? Un poco de
paridad, digamos, entre hombres y mujeres, tomando el primer punto, ¿no? De la diversidad de género, ¿no? Del tema femenino. Tal vez específicamente durante la pandemia, en temas de directorios, no hemos visto, digamos, y acá hablo desde nuestra experiencia como inversionista institucional, ¿no? Que como representante de nuestros afiliados, evidentemente ejercemos sus derechos en las juntas de accionistas, eligiendo a los directores, proponiendo directores, ¿no? No hemos visto necesariamente mayor cambio, pero hay que ver el vaso medio lleno, y como lo dices, sí ha venido habiendo un cambio, ¿no? Importante desde hace algunos años, desde antes de la pandemia. Pero, digamos, creo que este cambio es aún insuficiente, ¿no? Lo que sí vemos, y ha sido, digamos, bien marcado, es en general que las empresas están tomando, digamos, el tema de la equidad de género ya como un tema bastante relevante dentro de sus prácticas, ¿no? Digamos, estratégicas y diarias, ¿no? Entonces creo que eso sí es bastante relevante, tratando de ir, digamos, incrementando el número de mujeres, digamos, ya a nivel gerencial, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, el número de mujeres en los directorios, en Perú creo que está alrededor del 10%, ¿no? A un número bastante, un número bajo, ¿no? Si lo vemos en relativo con la región, lamentablemente estamos por ahí, ¿no? En la región en general estamos alrededor de 10% de mujeres en los directorios. Lo que acá sí me gustaría recalcar es que desde la comunidad, digamos, de inversionistas a nivel global, ese es un tema muy relevante y que se está impulsando de manera importante, ¿no? Ya tenemos un benchmark, por ejemplo, del S&P, que recién este año ha tocado el 30%, ¿no? Por primera vez el 30% de participación femenina en los directorios, ¿no? Lo cual creo que es un hito relevante y creo que marca, digamos, un camino que deberíamos seguir, ¿no? O sea, y hay diversos estudios, ¿no? Que muestran, ¿no? La efectividad, que un directorio es más efectivo si tiene mayor representación, digamos, femenina, ¿no? Inclusive puede tener cierto underperformance, ¿no? Teniendo un directorio no tan diverso, ¿no? Si ya paso a ver el tema de la otra parte de la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con los background profesionales no tradicionales y ejecutivos de menor edad, no hemos visto un cambio, digamos, que sea consistente o sustancial. Por lo menos nosotros no lo hemos visto así, aunque sí se discute definitivamente, y es un tema bastante relevante en la comunidad de inversionistas, ¿no? Todos los inversionistas que estamos viendo, digamos, los temas de inversiones responsables, o sea, la necesidad de un directorio, de la composición de un directorio más diverso, ¿no? Hablaba Beatriz de nuevos riesgos, hablaba también Marco Antonio ¿no? de estos cisnes negros, pero nos enfrentamos a riesgos, digamos, nuevos, ¿no? O sea, o cada vez más críticos, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la ciberseguridad, ¿no? Toda esa transformación digital, esa digitalización que ha venido, pues, muchísimo más rápido debido a la pandemia, también requiere, ¿no? Directorios preparados para este tipo de nuevos riesgos que cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? Aquí también incluye el tema de la sostenibilidad y, por ejemplo, también un tema sumamente, ¿no? crítico, que es también el tema de cambio climático, ¿no? Porque finalmente, o sea, que creo que como parte de la responsabilidad del directorio es el tema de sostenibilidad y su inclusión dentro de la estrategia de la compañía es bastante relevante. Entonces, es ver, ¿no? digamos, la composición y las capacidades que tenemos con respecto a estos nuevos retos o riesgos, creo que es bien importante. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, muchas veces uno podría hasta pensar que los temas de diversidad son un antojo o algo por el estilo, pero finalmente cuando comienza a ver cómo se reconfigura el mapa de riesgos de la compañía, se pone a pensar, bueno, la verdad es que sí se necesitan perfiles mucho más acordes
a estos nuevos riesgos que están surgiendo, ¿no? Perfiles profesionales que de repente no son los que se tenían antes, o en todo caso que puedan enfrentar estos nuevos riesgos, finalmente, o perfiles en términos de edad o de género, que finalmente también puedan ayudar a resolver problemas desde un ángulo distinto, ¿no? La diversidad creo que finalmente ha demostrado ya en el tiempo ser altamente efectiva para las empresas. Y hablando de temas de sostenibilidad, esta es una pregunta para todos, una pregunta altamente popular dentro de nuestro panel, que es que la sostenibilidad empresarial se ha convertido en un aspecto cada vez más core del negocio. ¿Qué tanta relevancia ha tomado a nivel del directorio específicamente? Porque sabemos que a nivel de gerencias y demás es efectivamente un tema importante. ¿Y cómo ha influido este tema de la sostenibilidad empresarial en la toma de decisiones que se hace desde este? Comenzamos contigo, Beatriz, pasamos por Mauricio, Marco Antonio y Daniela, en el orden en el que habíamos comenzado. Gracias, Álvaro. Mira, el cambio de Negrita por Ushma, ¿no? ¿Por qué cambiar una marca conocida, de larga trayectoria, querida por nosotros los peruanos, que tenía un market share, no sé, de 40, más de 40%, y que es una marca paraguas de una categoría? ¿Fue por razones económicas? ¿Fue por problemas de mercado? ¿O fue una decisión institucional que promueve el respeto? Es decir, una decisión de desvincularnos de connotaciones socialmente no adecuadas y de sesgos raciales. Hacer un cambio de ese tipo en un activo de valor, ¿no? Como debe haber sido Negrita, supone el involucramiento al más alto nivel gerencial y del directorio. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, los empaques de las aguas, ¿no? Estos últimos, no sé, 2 años de lo que estamos viviendo, uso de materiales más costosos. Y pienso, por ejemplo, en Cielo, ¿no? Que antes estaba en plástico, y hay esta botella azul de vidrio, más costosa. O San Luis, que tiene esta botella ahora muchísimo más delgadita, ¿no? Que casi uno la abre y comienza a perder forma, pero que permite que una vez que uno lo ha tomado, se puede hacer casi chatita, ¿no? Y podemos ver también este tema del retornable de Coca-Cola. O sea, estamos viendo en los empaques cambios que no necesariamente son por temas económicos o de consumidor, sino porque lo que hay que hacer es lo correcto, porque esto tiene efectos significativos para el medio ambiente. Y vemos un tema más, solo para dar un ejemplo y poder entender de lo que estamos hablando en este tema de sostenibilidad, las plantas de oxígeno. El sector empresarial, a través de soluciones empresariales para la pobreza y hombro a hombro, la cantidad de plantas de oxígeno que han sido donadas. Nosotros como firma, por ejemplo, los socios, en el último año y medio hemos donado 3 plantas de oxígeno. ¿Y qué hemos hecho en estos últimos 5 meses? Hemos adquirido 20 de estos pequeños equipos móviles de generación de oxígeno, y hemos generado un sistema de préstamos a todos nuestros casi 2.000 colaboradores. Y el driver claramente no ha sido económico para los socios, sino humano. Entonces, con estos tres ejemplos, ¿no? Y podríamos decir muchísimos más, ¿no? Hay una tendencia creciente a garantizar que las inversiones en general y la gestión de las empresas estén orientadas a la sostenibilidad. Y ello supone desde el directorio cambiar la perspectiva de la supervisión de la gestión desde un enfoque netamente orientado a resultados,
hacia uno más amplio, que tenga en cuenta el resultado, por supuesto, pero como un paso en el camino a la visión de futuro, a la que solo es posible llegar si se garantiza la sostenibilidad del negocio, incluyendo la sostenibilidad de toda la cadena de valor, temas de ética, de respeto a la persona y en general temas ASG que estamos abordando en este interesante panel y que están en primer plano de las agendas de los directorios hoy y que en gran medida es un componente clave para la remuneración variable de la gerencia. Y todos estos nuevos desafíos están íntimamente relacionados a la estrategia, a cómo reinventarnos desde el sector privado, a la gestión integral de riesgos, a la resiliencia, a ESG, los temas que hemos abordado, ¿no? Y son muchos retos que los directorios tienen en agenda y que tienen que afrontar. Pero lo primero, y antes que ello, y casi como que necesario para ello, es saber si el directorio está en capacidad de satisfacer esos desafíos. Entendiendo este tema de incapacidad en términos de si ha maximizado sus procesos internos, si ha podido fortalecer su organización interna o si existen oportunidades de mejora para poder responder a la coyuntura. Y para eso es importante la autoevaluación, ¿no? Que aterrice en medidas concretas que le permitan al directorio, más allá de repensar la composición que de repente arroja que es necesaria, pero que le permitan aterrizar para que el directorio, como órgano colegiado, pueda aportar más potencia a la organización. Y entonces los ejercicios de autoevaluación deben de aterrizar en medidas concretas. Y ahí yo aprovecho y hago un mínimo comercial, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta digital que permite de manera muy ágil y de manera súper costo eficiente terminar en un menú de acciones concretas. Y creemos que hoy día la sostenibilidad no solo es un tema de wishful thinking, sino de procesos, de herramientas, de KPIs claves que los directorios deben de autoevaluarse para ver si están en las mejores condiciones para enfrentar este nuevo entorno. Muchísimas gracias, Beatriz. La misma pregunta para ti, Mauricio. A ver, yo quiero enfocarme básicamente en dos temas. Uno es que creo que todavía en el mundo empresarial general en el país hay una brecha inmensa y una oportunidad inmensa con relación a estos temas. Si esto se compara con las top 100 o las top 50, como quiera, de las empresas más importantes del país. Yo creo que a nivel del empresariado en términos generales, todavía hay inmensas oportunidades con relación a estos temas. Y yo escribí hace poco un artículo donde decía, muéstrame tu agenda y te diré quién eres. Porque muchas empresas realmente se ufanan, alardean de temas de sostenibilidad. Por cierto, a nivel gerencial, como bien has dicho tú, Álvaro, hay un trabajo activo, ¿no es cierto?, de varios de estos temas. Pero cuando uno revisa la agenda de los directores, y la agenda de los directorios, perdón, uno sigue encontrando un foco muy pronunciado a temas operacionales, resultados, temas financieros. El tiempo que se dedica a tratar estos temas es ampliamente superior al tiempo que se entrega a estos otros temas de sostenibilidad. Es verdad que algunos de estos temas se delegan a algunos comités en algunas compañías que tienen comités de directorio, que puedan darle un poco más de foco a estas materias. Pero en realidad creo que uno de los grandes roles de los directores externos es llevar a la mesa del directorio una mayor dedicación de tiempo y atención del directorio en su conjunto a estos temas vinculados a la sostenibilidad. Yo creo que todavía hay una inmensa oportunidad con relación a esta materia. El otro tema que me preocupa es la diferencia
entre convicción y conveniencia, porque realmente yo creo que incluso en compañías que trabajan fuertemente el tema de sostenibilidad, todavía sigo viendo mucho de tema de me conviene ser socialmente responsable, me conviene proteger el ambiente porque si no lo hago, estas son las consecuencias. Cuando en realidad yo creo que al final del día, más que una mirada de esa naturaleza, tiene que haber una mirada desde el propósito mismo de la compañía, desde esa misión, los valores, la cultura que la compañía quiere tratar de trasladar en su gente, eh, para de alguna manera a partir de eso generar un contagio real y sincero en la sociedad. Porque cuando no hay plena convicción, sino que todo este tema gira en torno a la conveniencia, entonces se puede volver un tema de probabilidades, entonces en función a qué tanto me puede impactar, entonces qué tanto hago, o oye, qué tanto tengo en términos de liquidez, qué tanto dedico, y ahí es donde también siento que hay grandes oportunidades. Todavía me parece que hay mucho diseñado en base a la conveniencia y al efecto que mi acción puede tener en mi negocio, porque no quiero perder clientes, porque quiero vender más, porque tengo grupos de interés que ya vienen acelerados en este tema, franquiciantes o proveedores o clientes, ¿no es cierto?, que de alguna manera, siendo multinacionales o otra naturaleza, empiezan a querer generar niveles de contagio, y así como te piden pues cláusulas de anticorrupción o que estés alineado con la ISO 37301, en fin, para el tema de compliance, te piden también que tengas un rol activo en temas de sostenibilidad. Y si bien es cierto, puede a través de la obligación, la sostenibilidad también tener un camino, como lo tuvo el compliance o como lo tiene el tema pues, de la corrupción, que finalmente en base a sanciones o al temor de que te pueda generar un impacto negativo, entonces te pones a generar planes. Yo creo que lo más importante es la creación de una cultura de sostenibilidad, una convicción real del accionista, un compromiso real de los directores con estos temas de sostenibilidad, hasta el punto de convertirlo en una convicción real que está al margen de las circunstancias o la coyuntura. Tú te puedes mantener firme en tu decisión con pandemia, sin pandemia, con tema político, sin tema político. No es el tema político el que te lleva a ser más responsable, porque eso es lo que ha pasado. Ahora tenemos a muchas empresas preocupadas por los temas de sostenibilidad en algunos aspectos, por el temor generado por el entorno político. ¿Pero cuánto dura eso? Entonces creo que el gran reto viene por convertir estos temas en convicción y no solo en un tema de conveniencia. Clarísimo ese punto, Mauricio. Muchísimas gracias por tu respuesta. Marco Antonio, vamos con la misma pregunta. ¿Qué tanta relevancia ha tomado el tema de sostenibilidad a nivel de directorio y cómo ha influido en la toma de decisiones que se hace en este? Mira, lo que yo he visto en los directorios que participo, he tenido alguna actividad en ellos, es que si tú hablabas de esto probablemente hace, no mucho, hace 6 años, eras a veces el único y te miraban de una forma rara. Pero con el tiempo yo me he dado cuenta que este tema de sostenibilidad ya es parte de la agenda de las compañías más importantes, porque tienes no solo presiones externas, o sea, ya hay en la bolsa, cuando yo estuve, teníamos el índice de gobierno corporativo, después trabajamos con la SMB para tener información sobre sostenibilidad, sobre ESG. Hoy día ya se ha lanzado hace muy poco el índice de sostenibilidad de la Bolsa de Lima. Entonces, de alguna manera el tema de sostenibilidad está en la agenda, está puesto, como dijo Mauricio, algunos obligados, otros por convicción, pero está sobre la mesa. O sea, no puedes dejar de ver. Y la verdad es que lo que yo he encontrado, por ejemplo, que si bien tú tienes la misma agenda, en el momento en que tratas los temas, las preguntas ya no van estrictamente sobre el tema financiero, la rentabilidad o la conveniencia, sino muchas de las preguntas de los directores
van sobre el tema de los efectos en medio ambiente, los efectos de sostenibilidad, los efectos sobre las comunidades, o sea, preguntas que no tienen que ver con las mismas preguntas que se hacían hace algunos años sobre la conveniencia o no de entrar. Porque es claro que el mundo va a exigirte que tú seas una empresa sostenible. Entonces, puedes tener que entrar por las buenas o por las malas. Daniela tiene una experiencia importante en lo que conocemos como el programa de inversión responsable, y donde dices, si tú no tienes determinadas prácticas, pues no te voy a financiar. Si es que tú... Entonces, entre que el mundo te va obligando, está haciendo que en los directorios cada vez las preguntas sobre muchos de los temas tengan que ver con aristas que toquen el tema de sostenibilidad. Y eso al final va armando hasta que se crea una cultura porque esto viene de enfoque de arriba hacia abajo. Oye, al directorio tengo que contestarle las preguntas que tienen que ver sobre sostenibilidad. Ya el proyecto lo miraron, es la tasa interna de retorno, es necesario hacerlo, pero todas las preguntas vienen sobre todos los efectos colaterales que tiene mi proyecto, que tiene mi decisión. Y en esto tengo que tener, de alguna manera, respuestas, y eso va decantando al resto de la compañía, que creo que en los casos que he visto, la verdad es que la gente se siente más cómoda hoy día hablando de estos temas que lo que se sentía en el pasado, pensando que era un marciano pues que estaba hablando sobre temas que a nadie le interesaba. Hoy día creo que por distintas razones las compañías y las más grandes lo están haciendo, tienen que entrar, porque si no el castigo que pueden tener, y el castigo en realidad, el más importante castigo siempre es el que afecta al bolsillo de los accionistas. Ese castigo, que puede ser corto, mediano y algunos decían de largo plazo, cada vez se ve más cerca. Entonces, el que no seas una empresa sostenible ya no es un tema, oye, esto me va a afectar en el futuro. Ya lo ven que me está afectando desde mañana y te afecta de diferente manera. Entonces, yo sí creo que hay diferentes, debe ser sostenibilidad. No todo el empresariado peruano está en la misma página, en la misma línea, pero el mundo te está llevando a esto. Y tarde o temprano vas a tener que adaptarte. Siempre las primeras son las que toman mayor ventaja en ese proceso de adaptación, y son usualmente las más grandes y las que le va mejor. Muchas gracias, Marco Antonio. Daniela, para cerrar esta pregunta. Trataré de adicionar algo a todo lo que ya comentaron, y bueno, contarlo desde mi experiencia, ¿no? Como inversionista institucional en los últimos 2 años, les diría, hemos visto, ¿no? Creo que un giro importante, ¿no? Las empresas ya están, de alguna manera, las que ya habían empezado en este camino, digamos, están tomándoselo mucho más en serio y avanzando más, y hemos visto varias empresas que aún no necesariamente empezaban a ponerlo sobre la mesa, a comenzar a recorrer, ¿no? Este camino de la sostenibilidad, porque en realidad es un camino, ¿no? Es un camino que vas armando en el tiempo, ¿no? Y creo que un factor clave esto ha sido evidentemente, ¿no? La pandemia, ¿no? Ha ayudado a poner todos estos temas como con mayor relevancia, ¿no? Si bien es cierto que menciono que hemos visto, digamos, mejoras, ¿no? Inclusive vemos empresas que ya, o sea, en sus quarter release ponen, ¿no? Información acerca de sus planes de sostenibilidad, sus metas, etcétera, ¿no? Tenemos inclusive empresas que ya, por ejemplo, dicen tengo un compromiso, por ejemplo, de ser carbono neutral en 2050, ¿no? Entonces, hemos visto avances, pero creo que aún, ¿no? El camino que nos falta por recorrer es largo, es aún largo, ¿no? Lo que sí creo que es clave, ¿no? Y lo que dijo Mauricio me parece, digamos, muy importante, ¿no? Que es que desde el directorio y en general tiene que haber un enfoque más estratégico de la sostenibilidad, ¿no? Y que tiene que haber convicción al respecto, porque, ¿no? Desde los accionistas, desde el directorio,
no se puede ver el tema de la sostenibilidad como un tema aislado o solo relacionado a cumplir lo regulatorio o el tema reputacional, ¿no? O un tema de responsabilidad social exclusivamente, ¿no? En el mundo que vivimos hoy, o sea, los cambios son tan vertiginosos que la sostenibilidad tiene que estar integrada a nuestra estrategia para poder justamente ser empresas resilientes en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que eso es clave, ¿no? Ya estamos viendo algunas empresas que lo están haciendo y para mí es importante desde Prima, ¿no? Y como parte de Credit Corp, ver todo este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Como que se está haciendo como grupo y como empresa, ¿no? De integrar justamente nuestra sostenibilidad a la estrategia, ¿no? Entonces, para mí, en definitiva, digamos, la estrategia debe estar integrada a la estrategia, ¿no? La sostenibilidad debe estar integrada a la estrategia. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Daniela. Vamos a hablar ahora sobre un tema que es tremendamente coyuntural. Y es una pregunta que va para Mauricio y para Marco Antonio, que es cómo el panorama político-económico actual ha impactado en los directorios y las decisiones que se toman en ellos. ¿Es este hoy el riesgo más importante al que se enfrentan, sobre todo considerando sus consecuencias o potenciales consecuencias, y de qué manera van derivando? Comenzamos contigo, Mauricio, y de ahí pasamos a ti, Marco Antonio. Yo reitero, creo que una de las cosas que trajo la pandemia fue que hizo que muchos tomaran conciencia clara de la importancia que tenía el tema de monitorear los riesgos de una compañía. Y activaron primero, decía, comités de crisis, pero luego comités de riesgos. Y esos comités de riesgos se mantuvieron ocupados, activados recién a partir de la pandemia en muchas compañías que no los tenían, otras ya los tenían. Y se han mantenido activos a lo largo del tiempo. Lo que el contexto político ha traído es enfrentar a ese comité de riesgos a nuevos riesgos. Y riesgos que en realidad estaban completamente fuera de la agenda, porque estos han venido casi de una manera abrupta en compañías que los últimos 28 años venían operando en un ecosistema de altísimo nivel de previsibilidad jurídica, altísima previsibilidad económica, independientemente de las subidas y bajadas que esto puede haber tenido a lo largo del tiempo en algunas crisis económicas específicas, pero en términos generales, el Perú creó un ecosistema súper atractivo para la generación de negocios, razón por la cual probablemente éramos el país con la menor cantidad de inversionistas que cruzaban la frontera, porque se sentían, incluso hasta los grandes grupos empresariales, sentían que el Perú era el sitio ideal en el cual llevar a cabo sus actividades empresariales y había un altísimo nivel de concentración, además. Y estos temas de riesgos vinculados a los riesgos que se activaron a partir del resultado de las elecciones no estaban sobre la mesa. No estaban sobre la mesa, se veían muy lejanos. Hoy los mapas de calor de riesgos sitúan una gran cantidad de riesgos derivados de esta situación política en la parte más roja del cuadrante, ¿no es cierto? Alta probabilidad, alto impacto. Temas de cambio, problemas de continuidad de operaciones, polarización en la relación con los colaboradores, problemática en el suministro, en la parte logística como consecuencia de disturbios que puedan generarse, es decir, imposibilidad de importaciones, cosas que ni siquiera pues uno se ponía a pensar hace un tiempo, cambios en el marco regulatorio en términos generales, la pérdida de una licencia, un permiso, una autorización, una concesión. En fin, todos estos temas que hoy, sin mencionar incluso ya también el tema del cambio de la regla de juego en materia tributaria, en fin, todos estos temas que antes, incluso en empresas que tenían sus mapas de calor
aparecían pues en verde o en amarillo, hoy están situados en la parte más roja de este cuadrante. Entonces, sí, frente a la pregunta de si la coyuntura ha cambiado el modo de actuar y la identificación de riesgos a riesgos nuevos, yo diría que sí. En varios de los comités de riesgo a los que pertenezco, sesionamos semanalmente con chat activos con todos los miembros del comité para ir tomando medidas casi día a día en términos de identificación de las, primero el trabajo obvio de identificación de los riesgos, luego evidentemente de las medidas de mitigación y hay un compromiso grande de ir pidiendo desde este comité a la gestión y a la gerencia resultados rápidos sobre la implementación de estas medidas de mitigación. Ahora, o planes de mitigación. Y claro, ya desde mi posición de abogado, que ustedes conocen es esencialmente de M&A, de fusiones y adquisiciones, se empiezan a generar gatilladores nuevos, ¿no? Porque una de las grandes, la manera más, entre comillas, diré yo, sencilla de mitigar todos los riesgos con una sola acción es vendiendo el negocio. Porque claro, te aparecen 18 riesgos, ¿no es cierto?, en la compañía, entonces estableces todos tus planes de mitigación hasta que un día dices, bueno, ¿cuál es el gran plan de mitigación de todos estos riesgos? Vender. ¿Cuál es el gran plan de mitigación de este gran riesgo? Diversificar, de concentrar mi posición en el Perú, etcétera. Y eso es lo que estamos empezando a ver y hay todo un tema de análisis estratégico con relación a los riesgos. Ya no solamente las medidas de mitigación de los riesgos, sino una mirada estratégica a partir del reconocimiento de los riesgos que esta coyuntura ha puesto sobre la mesa. Clarísimo, Mauricio, muchísimas gracias. Marco Antonio, la misma pregunta para ti. ¿Cómo el panorama político-económico actual ha impactado en los directorios y en las decisiones que ellos toman? Bueno, es claro, como dijo Mauricio, en los comités de auditoría de riesgos que yo pertenezco, usualmente hemos trabajado una plantilla separada desde entre la primera y la segunda vuelta para los riesgos políticos y cómo nos podían afectar. Y eso se ha ido moviendo en función, no necesariamente al impacto, porque el impacto, ya lo habías visto, hay impactos altos importantes y hay impactos medios, sino en la probabilidad, a veces de temas regulatorios o de temas estratégicos como importaciones o cadena logística que se han ido moviendo, pero es algo que en todos los comités y directorios vas revisando para ver, como decía, qué planes de mitigación puedes tener. Y eso, digamos, ha sido muy útil para poder pasar de lo que pasaba en los directorios cuando al inicio había mucha conversación, pues porque era el tema del día. Entonces se gastaba gran parte del inicio del directorio en el tema político y hasta que no lo ponías en una hoja de riesgos, no lo aterrizabas, pues no tenías claramente por dónde te podía afectar. Pero de ahí es que lo que he visto es que los directorios, lo que tenemos es concentrado en el corto plazo. En las inversiones, en las cosas que se tienen que hacer del día a día. Y lo que hemos dejado hacia adelante, un poquito por todo este tema que no es claro, es los planes de largo plazo, lo mismo que hablaba, que hablan todas las consultoras y el Banco Central de Reserva, oye, la inversión hacia adelante. O sea, la inversión pensando ya estratégicamente a largo plazo. Ese todavía no está en el directorio de una manera tan clara que podía estar antes del riesgo político. O sea, ha detonado en este sistema a un aspecto defensivo de mirar los riesgos y otro de ir mirando e ir haciendo las inversiones y mirando cómo va la compañía en el corto plazo. Y se ha dejado un poco el tema de largo plazo. Y esto a veces es un tema de decirlo, bueno, lo vamos a ver en 2 meses o 3 meses, donde de repente creamos que la cosa va a estar más clara. Lo que pasa es que de acá a 2, 3 meses la cosa puede estar igual de turbia que hoy día. Pero ese es el momento, creo, más difícil de todo, es tomar esas decisiones de largo plazo hoy día. Y esas son las que
te están complicando si es que tienes que tomarlas necesariamente ahora, porque en algunos casos no tienes una necesidad de tomarlas, simplemente esperar. Si tienes que hacer digamos, la economía está creciendo y en algún momento vas a tener que hacer ampliar tu planta o quedarte en el nivel que estás y no atender toda la demanda. Pero para eso tendrías que decir que la demanda va a continuar. Y esa es una pregunta que nadie te la puede contestar. Entonces, el tema de corto plazo versus largo plazo, creo que ahora en el directorio, en este escenario, ha tocado un volumen importante el tiempo de los directores y, digamos, hemos postergado un poquito el tema de largo plazo por la cantidad de escenarios que pueden haber, ¿no? Clarísimo, Marco Antonio, muchísimas gracias. Vamos ahora a la última pregunta y como ya habíamos adelantado, tenemos un cierre con broche de oro femenino. Vamos primero contigo, Daniela, y de ahí contigo, Beatriz. La pandemia y otras tendencias que se gestaron antes de ella han hecho que la sociedad en general le exija más a las empresas. ¿Qué rol deben tener hoy como parte de la sociedad y qué papel juega el directorio de cara a que se consolide dicho rol? Daniela, comenzamos contigo. Perfecto. Bueno, yo creo que, o sea, definitivamente la sociedad nos demanda, ¿no? Un rol más activo y más responsable, ¿no? Que de alguna manera viremos, ¿no? Y ya se ha comentado, he comentado en este panel, ¿no? Que viremos el enfoque solo de los resultados de corto plazo ya a un enfoque más de los diferentes stakeholders, ¿no? Que también tengamos un enfoque, digamos, que es finalmente más sostenible, ¿no? Que evaluemos ese impacto que generamos como empresa en el entorno, pero también que estos cambios que se están dando en el entorno, cómo pueden afectarme a mí como empresa. Entonces, tener todos estos planes, ¿no? Realmente estar preparado para eso, ¿no? Para poder finalmente ser un negocio más resiliente, ¿no? Y acá se me ocurren varias cosas, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, por ejemplo, uno de los riesgos, digamos, creo que es uno de los más importantes en general que estamos viviendo como humanidad, en realidad, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para eso y creo que se nos exige, ¿no? Y creo que digamos, un movimiento que se está dando de manera muy importante en los últimos años, se ha intensificado en los últimos años, es el rol de los inversionistas, ¿no? En esto, ¿no? Cada vez somos más inversionistas que estamos en el tema de inversión responsable, un crecimiento en los últimos 3 años increíble en la región, ¿no? Hemos pasado, creo que ya somos más de 80 inversionistas entre FPs y diversos inversionistas que estamos en el tema de inversión responsable, ¿no? Entonces creo que ya hay una conciencia clara también de todos de otros stakeholders y una conciencia clara del rol que jugamos, ¿no? Como sistema financiero y como inversionistas, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el directorio de Cricorp y de Primas, tenemos un mandato bastante claro, ¿no? De ir integrando justo estos factores en la sostenibilidad y en nuestros procesos, ¿no? La sostenibilidad en nuestros procesos de inversión en general. Y creo que es clave el rol del directorio y la alta gerencia nuevamente con el tema de la convicción y la motivación, porque finalmente todo esto es un cambio cultural, ¿no? Que exige hacer negocios de diferente manera, ¿no? Y tiene que haber un alineamiento, digamos, con los objetivos, ¿no? Entonces, nosotros como inversionista institucional, y eso ya para terminar, creemos que debemos jugar justamente también un rol activo, ¿no? En eso, ¿no? No es una cuestión simplemente de excluir empresas o sectores puntuales, ¿no? Sino de buscar y acompañar a las empresas en este camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Este camino de evaluar justamente estos aspectos materiales de la sostenibilidad que pueden afectar, digamos, su performance, ¿no? Entonces, para eso tenemos mecanismos formales, ¿no? Y creo que es muy relevante tener también esa conciencia y ese rol y esa responsabilidad, ¿no? Como inversionistas. Muchísimas gracias, Daniela. Beatriz, para cerrar, ¿qué rol deben tener hoy las empresas como parte de la sociedad y qué papel juega el directorio de cara a que se consolide dicho rol? Nosotros como EY Perú
tomamos una radiografía, una foto, a la 7ª semana de la cuarentena, ¿no? De este shock del COVID, y otra foto a la 7ª semana después del 28 de julio, el shock de la polarización resultado de las elecciones. En ambas fotos participaron más de 500 respuestas de personas en directorios y vinculadas de reporte directo al directorio. Entonces, fotos bastante robustas. ¿Y qué hemos visto del shock COVID al shock político? En el shock COVID preguntamos sobre el rol de la empresa en la sociedad. Y ahí era 78% a 80% de las personas en una batería de preguntas que decía, oye, sí, debe de cambiar el rol de la empresa de cara al país, de cara a la sociedad. 7 semanas después del 28 de julio, suben estas respuestas por encima del 90%, 93%. Y no solo de, oye, debe de cambiar el rol de la empresa, sino que la competencia en el sector ya lo está considerando significativamente. Esto te da una idea de que es algo que viene, que está, y no era una muestra de 30 o de 150, 500 personas, 500 asientos en los directorios. Y la pregunta es entonces, además que esto no solo es en el Perú, sino es en el mundo, ¿eh? Lo estamos viendo en Chile, ¿no? Que hay una avalancha, uno puede decir, contra lo que es la empresa privada tradicional, grande, pero también lo vemos en Venezuela, ¿no? En el otro extremo, 22 años de un sistema de gobierno y las encuestas te dicen que la empresa es la entidad más creíble. Entonces tenemos los dos extremos muy cerca acá de nuestro territorio. La pregunta entonces nuevamente es, ¿por qué? Y plantearíamos, ¿es porque hoy día hay un sentimiento antiempresa? ¿Es porque hay una conspiración contra el sector privado? ¿Es porque hay una ideología que comienza a imperar en contra de la actividad empresarial privada? ¿O quizás frente a los desafíos del presente, en donde los gobiernos, desde la crisis del 2008, han demostrado que no son capaces de contener fenómenos globalizados, en donde la sociedad civil organizada, que cumple un rol muy importante, tampoco es capaz de resolver todos estos problemas? Surge la preeminencia del rol de la empresa privada como una organización social con músculo muy eficaz para resolver necesidades concretas de la gente. Y veamos dos temas, veamos la pandemia. Está el caso de Sinopharm, está el caso en Rusia, pero en general es la actividad privada que ha hecho dos cosas: la investigación y desarrollo y hacer que la vacuna llegue. No solo por el tema de quienes participaron en el transporte, en la cadena de frío, en algunos casos, sino si vemos uno de los mercados más grandes de Estados Unidos y de los primeros, ¿no?, en haber sido vacunados, que es Israel y Estados Unidos, o el propio Alemania, la participación del sector privado en el despliegue de las vacunas a través de las farmacias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Entonces, vemos el rol de la empresa privada con un músculo eficaz para resolver problemas de la gente. Primer tema. Segundo tema, que está cambiando la faz de la Tierra, casi que podríamos decirlo provocadoramente, ¿no? La tecnología. De, oye, comunicarnos a través de Facebook y las redes sociales a todo lo que es plataformas de ventas online y lo que ha significado Amazon,
Bueno, eso ya fue pues el siglo pasado, este siglo ya Waze ha pasado a ser casi algo necesario para muchos cuando manejamos por temas del tráfico y vemos hoy día telemedicina, vemos hoy día temas de reclutamiento de personal en línea sin ninguna entrevista, sino solo con una cámara que a través de inteligencia artificial te dice cuál es el, el, el candidato más idóneo para el puesto y vemos robotización, machine learning, blockchain. Y todos estos cambios, ¿quién los lidera? El sector privado en el mundo. Y entonces, quizás una manera diferente de leer todo lo que nos está pasando no es que haya un sentimiento antiempresa. Hay el reconocimiento al rol de la empresa. Y dado ese rol tan eficaz que cumple, le exigimos más. Queremos más de la empresa. Y por eso, ¿qué hace la empresa? Está en sus estatutos. Y ahí Mauricio y compañía, todos los abogados, pues son los primeros en poder hacerte unos buenos estatutos. Siguiente paso. ¿Cómo hace lo que dice en sus estatutos? Códigos de conducta, principios y valores, filosofía corporativa. Todo un área súper importante. Pero ¿por qué haces lo que haces? Es el tema del propósito. Y hoy día el desafío que estamos viendo en los directorios es la definición del propósito, del por qué. Ese no es un documento legal. Ese tampoco es un documento de compliance todavía, pero no lo es. Es la pensada desde el directorio de cómo la empresa se vincula con la sociedad. Con esa sociedad que a la empresa privada nos ha dado licencia para operar. Porque una vez que nos inscriben en registros públicos, nos crean y crean la separación entre el inversionista y la organización. Esa es una licencia legal que a través del propósito lo que busca es convertirse en una imbricación con la sociedad. Y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante y que creo que ha venido para quedarse. Y los directorios que comprendan, y hay muchísimos en el Perú que ya lo están haciendo, lo que significa el propósito es entender que la empresa privada somos una creación jurídica para hacer una sociedad mejor. Y eso calza con el lema que tenemos en EY, que es Building a Better Working World, ¿no? ¿Cómo contribuimos a generar un mejor entorno de negocios, un mejor entorno de trabajo para el bien de todos los peruanos? Muchísimas gracias, Beatriz, por ese cierre, realmente un cierre con broche de oro. Y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por habernos acompañado esta mañana. Con eso hemos acabado, lamentablemente, el evento. Pero muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su experiencia, por todos los aprendizajes que nos han dejado aquí esta mañana y esperamos tenerlos pronto en otros proyectos que estemos realizando desde Semana Económica y bueno, claramente desde Prima AFP. Ellos han sido Mauricio Olaya, socio principal del estudio Muñiz, Marco Antonio Saldívar, director independiente Buenaventura, Pacasmayo y Santander Consumer, Daniel Ador, gerente de análisis y alternativos de Prima AFP, y Beatriz Boza, socia líder regional de gobierno corporativo y empresas familiares de EY. A los cuatro, muchísimas gracias. Y por mi parte, eso también ha sido todo. Muchas gracias a todos los que se han conectado esta mañana y nos han acompañado a través de no solo este evento, sino los 3 eventos que hemos tenido junto a Prima AFP como parte del proyecto ASG, una mejor forma de hacer negocios. Esperemos que efectivamente les hayamos dado herramientas para pensar, para darle vueltas al tema, cómo hacer mejor nuestros negocios, cómo lograr negocios más sostenibles, cómo lograr empresas que tengan una mirada que vaya más allá que su rentabilidad económica y en verdad generen rentabilidad social y un impacto muy beneficioso para toda la sociedad. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Muchas gracias.